Ok, muy bien. Déjame nada más confirmar que estamos ya en vivo y que estamos transmitiendo por el lugar adecuado. Mira ahí como pendiente. Súper, súper, súper. Bueno, pues ya estamos en vivo. Vamos a esperar que la gente se conecte y de todos modos vamos a ir avanzando. Y bueno, me da muchísimo gusto que el día de hoy estoy retomando el proyecto de Viajes con Sentido, de charlas viajeras, que el año pasado había ya retomado con mucho entusiasmo, pero que dejé suspendido y que este año de verdad estoy muy metida en el proyecto, muy ilusionada. Así que, bueno, el episodio del día de hoy vamos a tratar un tema que obviamente es de viajes y que se trata de un tema que es viajar sin límites. Y para este tema he invitado a una chica colombiana, a una viajera colombiana, la cual he tenido el gusto de conocer a través de los múltiples grupos de viajeras a los que pertenezco y a lo que me da muchísimo gusto invitar porque además de ser profesionista, de ser viajera, es una mujer que ha roto barreras, no únicamente barreras que le han impuesto dado a estas limitantes sociales que tenemos, sino barreras personales y familiares que ella ha roto y ha mejorado creencias. Así que, bienvenida Iris, me gustaría muchísimo que te presentaras, que nos dijeras cuál es tu edad, a qué te dedicas, de dónde eres, y vamos a empezar. Quiero que te sientas súper cómoda en esta charla viajera, porque es una charla de dos amigas hablando de viajes. Así es, muchísimas gracias de antemano por la invitación. Gracias por este espacio que desde ya estoy disfrutando. Y bueno, me presento, mi nombre es Iris Gómez, soy de Cartagena, Colombia, tengo 28 años recién cumplidos y soy psicóloga, pero más que ser psicóloga o de dónde soy, me considero una persona soñadora, resiliente y también amante de los viajes, de poder explorar otros lugares, otras culturas, de conocer y bueno, sobre todo curiosa. Eso es algo que me caracteriza mucho. Super Iris, pues bienvenida nuevamente. Gracias por aceptar la invitación, gracias por querer compartir con nosotros esta experiencia. Y bueno, la verdad es que es como una plática. Es un tema que a mí me ha llamado mucho la atención desde hace tiempo. Primero, desde el punto de vista profesional, yo soy educadora especial y entonces mi línea siempre ha sido como las personas con discapacidad y todo esto, pero más allá de mirarlos como, como mucha gente los mira como, ay, pobrecitos, ¿no? Me interesa y me hace sentir bien cuando veo lo mucho que logran las personas con alguna discapacidad. Y en el tema de viajes, me gustaría que nos comentaras un poquito sobre tu experiencia eh, viajando con una discapacidad. Pero para poner en contexto a nuestra audiencia, me gustaría que nos platicaras un poco sobre qué tipo de discapacidad tienes, desde hace cuánto, cómo fue este proceso, cómo ha sido este proceso y platicar también cómo has vivido esta experiencia viajando. Claro que sí, bueno.
Les comento, yo a la edad de 12 años tuve un accidente en mi casa, era un domingo, me encontraba haciendo aseo y estaba con mi hermana y una amiga y me resbalé, el piso estaba muy resbaladizo, con productos y demás, y de esa caída que tuve quedé con dolor en mi pierna y quedé con dificultad para caminar cojeando durante aproximadamente 8 meses. Me llevaban al hospital, me llevaban a médicos, pero nadie daba en sí qué tenía exactamente, qué estaba pasando conmigo en ese momento. Por ende, mis papás no siguieron insistiendo, dijeron, bueno, eso se te va a pasar con el tiempo, tal vez estás exagerando un poquito, sí, continúa tu vida. Yo continué mi quinto de primaria con los mismos malestares, dificultad para caminar, dolor, y me acuerdo que en diciembre de ese mismo año fui a pasar unas vacaciones a un pueblo en el cual yo nací, y en esas vacaciones volví a tener una caída y esa caída fue definitiva para mí. Estaba manejando cicla, no pude con el peso de la cicla y me caí. De ahí me llevaron al hospital y me dijeron, tienes algo que se llama hematoma, no sabemos si es cancerígeno, así que debemos hacerte una biopsia. Me llevaron de ese pueblo donde estaba a Cartagena, que es la ciudad donde vivo actualmente, y te estoy hablando de unos 5 horas de viaje en ambulancia. Llego ahí y me hacen la biopsia y descubren que tengo un cáncer bastante avanzado alojado en mi pelvis. Cuando me diagnostican cáncer, me dicen, hay dos opciones, o amputar tu pierna o hacerte quimio y esperar cómo reacciona. Para ese momento, cáncer era igual a muerte para mí. A los 12 años no tenía la capacidad de comprender qué era la enfermedad, ni qué se venía, ni qué era el tratamiento. Solo sabía que se me podía caer el cabello y que estaba más cerca de la muerte de lo que pensaba. Inicio mi tratamiento, yo me quedo en una fundación de niños con cáncer e inicio ese tratamiento, y dentro de ese tratamiento, ese proceso de crecimiento personal, de moldear mi carácter, mi personalidad, mi resiliencia, de orientar mi proyecto de vida, de descubrir habilidades. Es ahí donde descubro la pasión por lo social, por los voluntariados, por las personas, la comunidad, y decido, bueno, ya después que supero la enfermedad, que paso alrededor de 3 años en tratamiento y luego una cirugía, esa cirugía, yo tenía dos opciones. El médico me hizo unos chequeos y me dijo, vamos a amputar tu pierna, pero démosle otra espera más a unas radioterapias, vemos cómo me va a pasar la situación, y si pues reduce el tumor, entonces no te amputamos, sino que hacemos hemipelvectomía, que es una extracción de parte del hueso ilíaco. Total que me hacen esta cirugía y quedo con una discapacidad física en mi pierna derecha que me dificulta tener una marcha, no, sí, dentro de lo normal, por así decirlo, o digamos en las condiciones que debería ser. Por eso quedo usando muletas canadienses, que son pues un apoyo bastante grande para mí, ya que me permiten desplazarme. Yo siento que como si no las estuviera conmigo, y me quedó mi pierna con 8 centímetros de diferencia. Entonces, cuando yo salgo de la cirugía y comienzo todo el proceso, fueron 8 meses de recuperación, de estar en el hospital, en citas, en exámenes. Comienzo con silla de rueda, luego con caminador, luego comienzo con terapias hasta que ya logro adaptarme directamente a las muletas, y bueno, estoy con ellas desde los 15 años aproximadamente. ¿Cómo inicia todo este proceso de viajar, de descubrir? Yo siento que el momento de mi cirugía fue crucial para mí. Sí, el momento en que tú dices, puedo despertar de esta cirugía como no puedo. De pasar 5 meses en un hospital, viendo a las enfermeras, a tu mamá, a la cama, tú dices, esto tengo que darle sentido. Esto tiene que tener un para qué y no me puedo quedar en un por qué, porque jamás voy a encontrar el por qué, y el por qué a mí me va a decir, pobrecita, no debiste, o sea, tras de esto, tras de lo otro. Entonces
mi vida cambió cuando esa pregunta también cambió. ¿Para qué? O sea, listo, sobreviví a un cáncer, sobreviví a una cirugía, sobreviví a unas quimioterapias, ¿para qué? ¿Qué sentido le doy a esto? Y me entra como esa energía de impulsar mi proyecto de vida, y ese proyecto de vida ahí incluye estudiar, y estudiar también eh, me lleva a diversos espacios donde conozco gente que viaja y que vienen de otros países y me comienzan a contar a una adolescente de 16 años que le hablen, existen estos lugares en Europa, existen estos lugares acá, Colombia es linda. Yo no conocía mi propio país, yo decía, la gente que viene a hacer acá, aquí no hay nada que conocer, tanto lugar, no hay nada que conocer. Esa es una creencia que tenemos, no solo yo, sino muchas personas con nuestro propio país. Tal vez de donde me estés viendo tengas este tipo de creencias de pensar que en mi país no hay mucho que hacer, en mi ciudad no hay tanto que conocer, esto aquí es aburrido, es feo. Y con todo esto de Instagram y de redes sociales, de gente posteando viajes y demás, uno dice, no, pues definitivamente yo lo que necesito es irme a otro lugar. Pero eso me llevó a pensar, ¿cómo quiero conocer otro lugar si no conozco dónde estoy? ¿Cómo quiero irme, no sé, a mochilear si no me da pereza irme a un pueblo que queda 2 horitas? Claro. ¿Cómo quiero vivir esa vida, esa vida bien chévere si me da pereza montarme en bus, si no me sé desenvolver donde estoy, donde he crecido y lo que conozco? Entonces, ahí creo yo que inició como esa chispa, ese interés. Luego, como a los 19 años, se me da la oportunidad de poder salir fuera del país, y eso también fue una experiencia maravillosa, maravillosa. Iris, antes de esto, bueno, en este proceso, ¿hay algún momento en el que tú misma tuvieras miedo de no poder, por ejemplo, todo esto que veías, todas estas ganas que tenías de hacer cosas y que no pudieras realizar? ¿En tu cabeza existió en algún momento esa creencia de esto, muy padre, muy bonito todo esto, pero esto no es para mí porque probablemente yo no voy a poder hacer esto? Existió esta, esta creencia de decir, bueno, igual y esto no podré hacerlo yo. Todos los demás podrán agarrar su mochila, coger su mochila e irse como decías tú, al otro pueblo, pero yo no porque hay pobrecita de mí o porque no sé cómo me voy a mover, no sé, esto existió. Sí, sí, en Okay. definitiva, sí existió ese pensamiento de no voy a poder hacerlo porque no tengo las condiciones físicas, eh, tengo miedo de caerme, de que esto afecte mi salud. Sí existió, totalmente. Y cómo logré yo cambiar ese pensamiento y esa creencia. Uy, eso ha sido un trabajo interno que he venido realizando, y que también parte mucho del grupo que tengas, de tu núcleo, es decir, tu familia, tus amigos y demás. Porque, bueno, entrelazo un poco lo que comentaba anteriormente con esta pregunta. Cuando a mí se me da la oportunidad de viajar por primera vez fuera de Cartagena, es a Ecuador. Yo me gano un concurso para ir a la primera caminata de sobrevivientes de cáncer en Ecuador, que se realiza anualmente, y ahí vienen chicos de todos los países. Y me gané esa convocatoria a nivel nacional, y me acuerdo que me dijeron, no, es un viaje a Ecuador a representar a Colombia, esta caminata, ta, ta, ta. Y me dicen, pero si quieres, no estás obligada a ir. Si lo sentí más como que, bueno, por tu discapacidad, porque estás muy joven, de pronto está bien si no vas. Sí, como que pensaron en algún momento, no, pues ella no va a ir porque está en estas condiciones. Y resulta que yo les dije que, o sea, no estarán pensando que no voy a ir. Yo no voy a perder la única oportunidad que he tenido en el momento de montar Claro. un avión, de salir fuera de casa, de mi país, de conocer y de tener otras experiencias, simplemente por el miedo a ir sola
o a que me puede pasar algo o demás. No me puedo limitar por eso. Sí, y pienso que también ese trabajo interno que yo te comentaba, de no cohibirme, de vivir experiencias, de viajar y eso, también se debe a ese proceso de estar evaluando la vida desde el caramba, tengo una enfermedad o tuve una enfermedad y me pude haber muerto, pero no, pero estoy viva, ¿sí? Y entonces estoy viva es para vivir la vida, no para cohibirme de vivirla por miedo a que me pase tal cosa o esto. Entonces, desde que cambié ese pensamiento y que también fui haciendo ese trabajo y el tiempo fue haciendo ese trabajo con mi núcleo familiar, y cuando hablo de mi núcleo familiar me refiero a mi mamá. Claro, ella vivió todo el proceso conmigo y ese vivir todo ese proceso la hacía ser muy sobreprotectora conmigo, ¿sí? Ella nunca había tenido una hija o un hijo con discapacidad y verla pasar por una enfermedad la hacía estar en una postura de tengo que protegerla, tengo que cuidarla. Entonces, siento que también fue ese avance pues como mi mamá de pronto también me veía a mí de cierta forma. Ya. ¿Hay alguna, bueno, esta pregunta quizá es un estereotipo que inclusive puede ser que yo misma esté colocando, pero hay un tema entre cuando viajamos, el hecho de ser mujer ya es como un tema que sorprende, ¿sabes? Vas a viajar tú sola, mujer, te vaya a pasar algo, ¿cómo te arriesgas? Y entiendo esa parte desde una mirada, desde el del peligro y del que te quieren cuidar. ¿Cómo es que hasta pareciera un doble estigma ser mujer, ¿no? Y con todas estas creencias que se tienen de viajar sola y además tener una discapacidad que desde mi experiencia profesional, muchas veces los padres sobreprotegen a las personas con discapacidad. Hay una sobreprotección, ¿no? Y es más, yo lo veo más como un miedo a que vuelva a pasarles algo o a que les pase algo, que no sé. Pero este estigma de ser mujer y además tener una discapacidad y romper con todas esas creencias dobles además para poder salir a viajar, ¿cómo te has enfrentado a eso? ¿Cómo te mira la gente? ¿No? Eh, ¿Cómo vives eso? Digo, yo te miro, sé cuando viniste a México, que viniste, que ya nos contarás, pero es como wow, ¿no? Yo desde que supe que estabas aquí y miré que está, o sea, es como, a ver, no es que dude de ti ni de nadie, pero digo, qué bien que se atreva, ¿no? Pero hay muchas cosas detrás de todo eso. ¿Cómo se rompe con eso? Sí, mira, tienes toda la razón. El hecho de ser mujer ya por sí sola nos dicen, ¿cómo vas a viajar sola? Y si te pasa algo, si te roban, si te violan, si te secuestran. Eh, Nosotras solas somos débiles, por así decirlo, o muy vulnerables, es la palabra. Y súmale a eso, ser joven también, y súmale a eso, bueno, joven me refiero en la edad, que dicen, bueno, a los 19, 18 años, 17 años, 21, pues esta peladita, ¿qué está haciendo con su vida, por así decirlo? Pero súmale a eso también el hecho de tener una discapacidad física y que hayas tenido también sí, una enfermedad como lo fue el cáncer. Mira, yo siento que algo puntualmente que me ayudó a mí y a mi mamá de pronto a abrirse un poco y a verme como una persona con muchas capacidades, que sí, reconociendo que tengo unas limitaciones físicas, pero que tengo esa actitud, que tengo también esas habilidades para poder afrontar la situación. Yo siento que también fue como enseñarle a mi mamá de, bueno, puedo ir haciendo las cosas poco a poco, ¿sí? Listo, ya voy a iniciar por cosas pequeñas, por así decirlo, es decir, trasladarme hasta casa de mi papá que vive en otra ciudad, visitar a una tía, ir haciendo mis cosas solas como citas médicas,
como, bueno, hoy no tienes que acompañarme, yo puedo ir sola. Agradezco que me quieras acompañar, pero en algún momento tengo que ir sola. Entonces, esas pequeñas acciones fueron como construyendo esa autonomía y de ser un poco más independiente, que bueno, hoy voy sola al médico, hoy saco la cita yo sola, hoy voy al súper yo sola, voy a traer 3 cositas. Y me acuerdo una vez que mi mamá en particular, ella me veía sentada en la casa y era de llevarme la comida, todo ahí, todo ahí. Y yo le decía, puedo pararme, tomar mi plato y llevarlo a la mesa, o puedo hacer esto. Entonces, siento que esos estigmas sí los hay, incluso los hay desde el núcleo más cercano, el núcleo que es la familia, incluso lo hay de uno mismo, pero se deben ir abordando desde, bueno, reconocer quién soy, reconocer, no romantizar, no decir, ay, es que ella lo puede todo, no, porque aquí no se trata de romantizar y decir, no, es que las personas con discapacidad no tienen ningún limitante. Sí hay limitantes y lastimosamente esos limitantes son, créeme que ambientales, sociales y también obviamente físicos y demás del origen de la discapacidad, pero quienes ponen esas barreras es el contexto como tal. El que tú vayas a una cita médica y no tengas un ascensor para subir al sexto piso y tengas que usar muletas y tengas que subir por escaleras o en silla de rueda, el que tú salgas de tu casa y no tengas una rampa, o sea, cosas tan mínimas, desde ahí se ve realmente esas barreras y se ve realmente si tu entorno es incluyente o no. Entonces, de mi parte, yo siento que esos estigmas sí los hay, sí los hubo de pronto en mi familia, sí los tuve conmigo misma, sí los vi en algunos viajes que tuve, pero se han ido mitigando y han ido disminuyendo también porque hay que hacer también un proceso de enseñarle al otro, ¿sí? De pedagogía con el otro también. Ahí estoy, ya, tengo el micrófono apagado. Nos estabas contando, que te interrumpí, esta experiencia de, estando en la universidad, poder irte a Ecuador. ¿Cómo viviste esa experiencia? Me habías dicho que de pronto era como de probablemente no vas a poder ir y tú dices, no, yo sí puedo ir, yo sí quiero hacerlo, me quiero montar el avión, quiero ir a experimentar. ¿Cómo fue? Ahí quiero entrar un poquito ya como en tema de viajes. El tema del transporte, yo tengo la creencia que los aeropuertos están adaptados y son accesibles. Pero lo digo yo que no he tenido una experiencia o necesidad de ocupar, por ejemplo, un elevador, ¿no? O moverme más que dices, ay, estoy cargando quizá la mochila y aparte llevo un beliz, no sé, cosas así, y que te cuesta. Pero, ¿cómo ha sido tu experiencia en los medios, por ejemplo, en los medios de transporte, y cómo fue tu experiencia ahora sí en este viaje que hiciste a Ecuador? Bueno, ese primer viaje obviamente no sabía cómo era todo el tema en el aeropuerto, iba pues como muy a la expectativa, también muy asustada, eh, pero recuerdo que una persona cercana a mí colocó, bueno, asistencia, pidió asistencia, entonces desde que llegué a Cartagena al aeropuerto hasta que llegué a Quito tuve como esa asistencia. Esa fue una experiencia, digamos que agradable porque me sentí acompañada. Sin embargo, cuando uno tiene una discapacidad, uno hace un escáner de su lugar, evalúa. A mí me pasa eso demasiado. Yo llego a un lugar, hago un escáner y veo inmediatamente qué tan incluyente es ese lugar, qué tan pensado para nosotros, las personas con discapacidad, está ese lugar también, si también han pensado en nosotros. Entonces, no directamente en Ecuador, pero sí en un vuelo de escala entre Bogotá a Cartagena, me pasó que la persona que estaba como asistente para ayudarme y eso, me dijo como, bueno, no hay ascensor, te toca subir tantas escaleras.
Yo iba en silla de ruedas. Y yo le dije, pero tiene, o sea, de broma, tiene que haber algún ascensor por aquí. A mí me quedó la duda de, bueno, o no lo quiso hacer por tal vez el no darse la vuelta a otro lugar o el ir rápido, o realmente no hay un ascensor. Obviamente hay ascensores en El Dorado, pero en ese punto para subir al otro piso y alcanzar mi conexión, yo decía, me quedó esa duda y sin embargo dije, bueno, ¿cómo hubiera hecho esta persona si es una persona usuaria de silla de ruedas para poder hacer esto? ¿Sí? Entonces, yo ahí también me quedó como esa idea de, bueno, siento que los lugares a veces los diseñan y los colocan por normativas, pero no pensando realmente y haciendo esa indagación de es realmente accesible, es realmente funcional para las personas con discapacidad o lo estoy haciendo por cumplir una normativa como tal que me coloca el Estado o algo. Ahora, estoy capacitando a mi personal, le estoy dando esa apertura, que sean sensibles, a que sean humanos con el trato. Lo estoy haciendo también, que sean promoviendo esa empatía. Eh, en Ecuador de pronto no llegué a observar porque mi primera experiencia, pero a partir de ahí tú comienzas a mirar y a observar qué tan incluyentes son los lugares. En Ecuador en esa caminata y con todo comencé a ver también a otros chicos con discapacidad, una chilena que es amiga mía, chicos de Ecuador también con amputaciones y, y comenzamos a viajar, a conocer Quito y mitad del mundo también, fuimos a hacer esos dos lugares y te das cuenta realmente de que las personas con discapacidad no nos limitamos a nosotros mismos. Realmente no, realmente tenemos muchas ganas de vivir, de conocer, de hacer. Pero si para uno, para personas sin discapacidad, sin movilidad reducida, se les es tan difícil a veces acceder a ciertos lugares, ahora imagínense para nosotros. No te estoy escuchando. Me llama mucho la atención el hecho de que una persona, cuando haces la compra de un vuelo y estás solicitando asistencia, que estas personas que están ahí como para asistirte y para apoyarte, o sea, o sea, que hagan eso, ¿no? Como de, pues, o sea, te llevo en la silla de ruedas, pero hasta que llegamos tenemos que llegar al segundo piso, pero ya no hay por dónde, te tienes que levantar y caminar. Eso me parece, la verdad, que algo muy absurdo y me parece que es algo para hacer por queja. Y es verdad que muchas empresas, eh, aquí en México hay algo que se le llama empresa socialmente responsable. Es un sello que les dan a esas empresas, ¿no? Y muchas veces sí las empresas hacen algunas cosas por hacer creer que están cumpliendo, ¿no? Que realmente están incluyendo, que es una parte importante, pero que, no, que el servicio tampoco es, pues es bueno, ¿no? Y es claro. Eh, Tú cuando viajas, procuras por tu comunidad, por tu, sí, más que nada por comodidad y por estar bien y que sea accesible, ¿acostumbras a quedarte principalmente en hoteles o eres de las que se queda en hostales o eres de las que usa couchsurfing? No sé, ¿cómo le haces ahí? Porque hablando de accesibilidad y de no accesibilidad en algunos sitios, sabemos, los hoteles creo que son bastante accesibles, algunos no todos igual, pero por ejemplo los hostales, hay hostales que sí son accesibles porque aquí tienen elevadores, pero hay hostales que son hostales, ¿no? Eh, ¿Viajas, has compartido o tienes algo determinado dónde te vas a quedar en el alojamiento? Bueno, las veces que he podido viajar ha sido, bueno, ya sea en casa de amigos o hostales. Soy de las que uso mucho hostales por el tema de economía y demás, o que me queda cerca a los lugares.
Y bueno, hago como esa observación de, bueno, soy una persona con discapacidad, de pronto si es un cuarto compartido para 10 personas, puedes darme la cama de abajo, por favor. Eh, y realmente, aunque llegas al lugar y no hay esa accesibilidad, sí, pues me he topado con hostales bastante digamos que atentos y que realmente, listo, vamos a dejarte un lugar bastante accesible o mira, tenemos estas habitaciones y demás. Sí, sí, sí he tenido pronto esa buena experiencia en ese sentido. Aunque, vuelvo y te digo, analizas el lugar y tú dices, no está pensado, los baños no están pensados incluso. Ok, has estado aquí en México. Sí, sé que probablemente no debería hacer como comparaciones, pero bueno, al final del día yo vivo en México y México es un país al cual llega muchísima gente, ya sea por turismo, ya sea por negocios, ya sea por lo que sea, ¿no? Por las tortas de tamal, los chilaquiles, por lo que quieras y mandes llega mucha gente y la verdad es que creo que es importante mirar con perspectiva inclusiva de cómo está preparada la Ciudad de México y cómo fue tu experiencia al estar aquí en la Ciudad de México en relación a la accesibilidad. ¿Te sentiste bien o tuviste algunas complejidades, por ejemplo, con el medio de transporte, con algunos sitios turísticos, por ejemplo, museo, el centro, no sé, cosas o sitios que tú querías conocer y que por alguna razón dijeras, me quedé con las ganas de porque no pude entrar, porque no podía entrar, porque era inaccesible. ¿Te sucedió? Bueno, mira, con relación a la experiencia de ir a México, me fui de intercambio, llegué primero a Culiacán, a la Universidad de Sinaloa, y ahí resalto algo que me llamó mucho la atención, el programa de inclusión que tiene esa universidad. Eso para mí fue, o sea, me encantó, a tal punto que he participado en 2 foros sobre educación e inclusión y siempre resalto ese modelo que tienen, sobre todo el tema de que llega a la universidad, listo, no puede subir, mira, tenemos un ascensor, o listo, pasamos las clases a la planta baja y que todos los lugares estuvieran. Para mí eso fue 10 de 10. O sea, me gustó, supongo que habrán cosas que mejorar, pero cuando hacemos ese ejercicio de comparar y decir, epa, pues yo en mi universidad no lo veo, no lo he visto en otras, qué chévere que ahí tengan toda una estructura, todo un edificio, un personal solo pensando en temas de cómo hacer inclusiva y cómo generar espacios para todos, ¿sí? Entonces, eso fue un punto que me encantó. Bueno, yo viajé a Guadalajara, a Jijí, creo que es un pueblito Un más pueblo cerca, cerca. Ciudad de México y Mazatlán. En Ciudad de México sí sentí el cambio y el cambio me refiero al tema de inclusión en medio de transporte, que en Culiacán las veces que tomé bus allá era como que bueno, no lo había realmente. Incluso la gente dejaba a uno parado, o sea, no era como que bueno, te voy a dar una silla, un asiento, hay una silla, sí. Estoy hablando, eso fue en el Para 2000. los culichis. No, yo los amo. eh, Pero en Ciudad de México sí vi eso, sí lo vi sobre todo en las estaciones y esas son cosas que tú dices, me encanta, o sea, me encanta. A mí en mi ciudad tomando transporte público me pasó una vez que me caí en el bus, por ejemplo, porque bueno, no estaba como muy ágil en temas de cómo subir o el chofer tenía mucho afán y demás. Pero en Ciudad de México no tuve, incluso en los lugares a los que pude acceder sin ninguna dificultad. Tanto que fui a Teotihuacán y bueno, lo único fue que no subí la pirámide del Claro. Sol, pero siento que aún así tuve esa sensibilidad para conocer y sobre todo algo que resalto mucho cuando uno está viajando es que la gente va cuidando de ti en el camino. ¿Sí? Es como que la gente siente ese impulso o esa
digamos que acción de que Solidaridad, ¿no? solidaridad, exacto, de ven, te ayudo con tu maleta para subir acá, te sientes bien, te oriento. Entonces, eso me pasó. O sea, nunca me sentí sola eh, durante esos trayectos porque siempre la gente estaba ahí, como ven que te puedo ayudar para que tengas, digamos, una mejor experiencia. Claro. Eh, Tú has tenido, hablemos de como de ventajas y beneficios que desde mi perspectiva creo que existen para personas con discapacidad y desde mi contexto que es México, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, bueno, el medio de transporte, cuando hay una persona con discapacidad, ancianos o embarazadas, sabemos que hay lugares para ellos, ¿no? Y eso desde el punto de vista social, dices, no es que sea como tal un privilegio, pero sí hay un puesto designado para ustedes, ¿no? Eh, la otra, por ejemplo, aquí en México, las personas con discapacidad no pagan pasaje en el transporte público. Ajá. Y hay algunos otros beneficios que llega a haber, por ejemplo, entradas a algunos museos o les hacen descuento. ¿Existe o tú has sido de las personas que se han visto beneficiadas por tener alguna discapacidad en este tipo de pues de sitios, podríamos decirlo como turísticos o los que puedas acceder cuando estás viajando, o siempre ha sido, yo sé que debo pagar, yo sé que debo, o no te has enterado también? Bueno, mira, existe demasiado desconocimiento eh, sobre, digamos que esas acciones que se hacen para, sí, para que las personas con discapacidad puedan acceder a lugares o a eventos incluso también. Eh, Puntualmente aquí en Cartagena no, no he tenido como que eso, pero en México sí, sí recuerdo el tema del transporte y también recuerdo el acceso a algunos lugares. No estoy segura, pero creo que en Teotihuacán no tuve que pagar, algo así me había mencionado. Y incluso también en Ecuador lo vi, que ellos tienen como un carnet o algo que presentan y pues con eso no tienen que pagar de pronto en medios de transporte. Como tal, digamos que no he recibido como que esa información y eso también, tal vez lo hay, pero vuelvo y te digo, hay muchas cosas que no llegan a conocimiento de las personas con discapacidad, no llegan de pronto por falta de difusión, no llegan de pronto porque las personas con discapacidad pues estamos en casa, eso de salir es poco, si sales, sales con alguien, entonces hemos estado, digamos que asignadas a un cuadrito de nuestra casa, a una función y ya, y ahí ya estamos y listo. Y siento que también ha sido falta de promover esos beneficios, digamos, o digamos que esas acciones también. Ya. Eh, en relación como a la falta de difusión y a la falta inclusive, yo no sé si sea inclusive de pelearlo, de solicitarlo, más que pelearlo, buscar el derecho, ¿no? A la accesibilidad a ciertos lugares, es, por ejemplo, tú puedes ir a la playa. Y hago esta pregunta porque aquí en México, hace años atrás, tendrá por ahí entre, no sé, quizá unos 10 años, que se ha intentado que haya playas accesibles, y así se les llama, ¿no? A playas accesibles o inclusivas para que personas con discapacidad física puedan ingresar a la playa. Yo sé de una que está en Tamaulipas, ¿no? Que además es un sitio donde no digo que no, la gente vaya a Tamaulipas, a la playa en Tamaulipas, pero no es como un sitio que se escuche, que sea tan turístico. Sin embargo, me llama la atención que hasta donde yo tengo conocimiento, es uno de los sitios donde cuentan con una playa accesible, ¿no? No sé si esto exista, si tengas conocimiento de en Colombia. Si no existe, la pregunta es, ¿tú vas a la playa?
tú puedes, o sea, puedes hacerlo, porque yo sé que montas motocicleta, así que capaz de otras cosas, te considero, te creo. Cuéntame. Bueno, sí, sí. Vivo en Cartagena, así que Cartagena es una ciudad del Caribe colombiano, rodeada por playas muy lindas, entonces sí voy con mucha regularidad. Eh, no he escuchado realmente si hay estas playas accesibles, ojalá. Me queda como tarea de pronto investigar un poco más sobre esos lugares con accesibilidad para nosotros las personas con discapacidad. Pero mira que sería maravilloso que, y eso lo conversaba con un amigo que está en el sector turístico, que los espacios para nosotros, las personas con discapacidad, se piensen también, desde cómo diseño la atención en un restaurante, ¿sí? Si un restaurante está preparado con alguna persona intérprete para las personas no oyentes, por ejemplo, o con una carta, no sé, con audio para las personas que no puedan leer. Sí, es como pensar también de que ella a mi restaurante puede acudir una persona no oyente, por ejemplo, o con usuaria de silla de ruedas, de muletas. Entonces, es también ver cómo estamos diseñando los espacios y siento que eso es todavía algo por lo que se debe trabajar bastante. Claro. Fíjate que el otro día yo tenía el debate con mi pareja, porque yo le decía, y yo siempre pienso y digo, ay, es que las personas con discapacidad deberían tener acceso a todos los sitios, ¿no? Y hablábamos de Machu Picchu, ¿no? Y entiendo, y la gente del Perú me dirá, pero ¿por qué tendríamos que ahí cincelar y adaptar nuestra ciudad inca para que las personas con discapacidad física pudieran cruzar toda la ciudad o andar por toda la ciudad, porque vaya que se tiene que caminar para que llegues a un punto donde puedes observar Machu Picchu y a su máximo esplendor? Pero ejemplos como este, digamos que tú tengas en mente decir, hay un sitio al que yo no podría ir porque no es accesible, porque yo, o sea, porque no podría ir. Yo, por ejemplo, tengo un problema de rodilla, ¿no? Y muchas veces digo, uy, no, yo creo que ahí no le entro porque sé que no voy a dar la talla, ¿no? Porque podré subir, pero bajar, quién sabe, ¿no? Porque no sé, cosas así. Pero no hablo porque tú no puedas desde tu limitación mental, sino porque no hay accesibilidad. Mm, bueno, no tengo, bueno, no podría decir como, bueno, no hay en este lugar porque, vuelvo y te digo, no he hecho el ejercicio de buscarlo. Digamos que yo he podido acceder a lugares como Piedra del Peñol en Guatapé, que son, Fíjate, te iba a poner este ejemplo, pero mira, qué bien. son 735, ¿no? Algo así. 735 escalones y vuelvo, te digo, eso ha sido porque Lo hiciste con con el... quien lo hice fue como uno de mis primeros viajes, con quién te rodeas también, ¿sí? Como que son personas como que no te ven con ese limitante y no dicen, ay, no, y no hagamos porque tú no puedes, por ejemplo. Eh, o, o no vengas o cambiamos de plan o no. Me preguntan, ¿quieres ir? ¿Te sientes bien? Nosotros te podemos apoyar. O sea, si tú nos dices que sí, te apoyamos y si tú no, y si tú tienes la disposición y todo, vamos. Si no, no hay problema y cambiamos a otro lugar también igual de chévere para conocer. Entonces, por ejemplo, hice ese y pude hacer también Tayrona. No sé si has venido a Tayrona. Bueno, y el de Tayrona fue muy significativo para mí porque hubo un momento en que yo dije, no, o sea, esto es mucho invento, mira cómo está este camino, no puedo, no sé qué. Y ellos eran, no, o sea, no, ya estamos acá, ¿cómo que te vas a devolver? Tú puedes, dale, ven, yo te doy la mano, ven, apóyate acá con esto, ven, agarra acá. Y eso fue lindo porque no lo hubiese logrado sin la empatía de ellos y sin también ese contribuir a que se haga la accesibilidad o esa inclusión que tanto anhelamos, ¿sí?
porque a eso se refiere también, cómo también nosotros generamos empatía con el otro, inclusión con el otro. Ahora mismo no te podría decir, bueno, no se me viene en ningún lugar a la mente que yo diga, bueno, no puedo ir, no sé, en Montserrat, no, en Bogotá, no he ido nunca, no sé si tengas Bueno, accesibilidad a Monserrate puedes llegar en auto. en auto. En Bueno, auto. Y también fíjate, ahí tienen no sé, teleférico creo sí, que es, ajá, o no sé, es que no sé si funicular es otra cosa, pero bueno, tienen una cosa que por te sube. cables y eso, es cierto. Ajá. Y Así, ahí la verdad que digo, caminando, yo no dudo que lo hagas, pero la verdad que sí está pronunciado. La bajada es más fácil, pero, o sea, es accesible, fíjate, ese lugar y también el que está como a un lado, el Cerro de Guadalupe, creo que se llama, que también ahí en Bogotá llegas en auto, o sea, ok, es accesible. ok. Sí, a ver, a mí me queda la duda. Ahí, porque para subir al Peñol, en Medellín, es básicamente es ir uno tras de otro, porque las escaleras no son tan anchas. Y la verdad es que me parece muy chévere que lo hayas, o sea, que lo hayas conseguido, y vuelvo a decir, no por ti, sino porque yo recuerdo que cuando nosotros, bueno, porque yo fui con un grupo, íbamos bajando, o sea, hay gente que se para, ¿no? Y empiezan, avancen, que no sé Sí, qué, y sí. bla, bla. Y eso al final del día, si tú eres la que te quedaste ahí porque te cansaste, ¿no? Te incomoda, ¿no? Pero el hecho también, como tú dices, esta sinergia que se genera con la gente que te acompaña, con la gente con la que te rodeas, y si ven, dices, oye, pues aguanta, ¿no? Sabes que hay una persona que lo está haciendo y aguanta, pero no sé, o sea, qué bueno que lo lograste hacer sin esa presión, ¿no? Porque siempre hay gente ahí como diciendo, que avancen, que no sé qué, porque son las escaleras muy reducidas. Exacto, no, me pasó lo contrario. Creo que incluso conocí gente de México que estaba en ese momento visitando y era como que se paraban y decían, wow, o sea, mira, esta chica lo está haciendo, qué chévere, ánimo, no sé qué. Me pasó mucho eso y algo muy en particular que yo hacía era, bueno, sin prisa, ¿sí? Tomándome mi tiempo porque a veces eso suele pasarnos a nosotros que por querer ir al paso del otro, para que no nos vean lentos, entonces vamos a hacerlo rápido, también exponiéndonos. Bueno, yo iba Claro. en mi tiempo, tomaba mi descanso en el escalón 200 y algo, miraba la vista, tomaba fotos, sube, adelante, no se preocupe, estoy descansando y ya, porque no estoy compitiendo con nadie, estoy Claro. por ir para mí, por mí. Entonces, eso también es bonito de entenderlo con nosotros mismos. Ahora mismo yo digo, bueno, ¿qué lugar podría ser? No se me viene a la mente, pero seguro de que hay lugares con difíciles accesos, los hay, o de pronto que no han sido adaptados o que no han sido diseñados como tenidos en cuenta de que, ok, también aquí pueden hacer, vamos a hacer todo para que las personas con discapacidad también accedan. Debe haber, seguro, y me voy a encontrar con algunos, pero qué chévere de pronto que pueda ir haciendo ese análisis y también esas sugerencias, que los lugares turísticos también estén abiertos a escucharlos. Sí, y lo que mencionabas hace ratito sobre que las empresas, principalmente turísticas, estén preparadas para todo el público, porque una persona con discapacidad no tiene por qué no gozar, ¿no? No, no ir y disfrutar. Yo lo veía, por ejemplo, ahorita que lo mencionas, el año pasado, no, el año pasado, no, el año pasado fue un poco caótico. Hace 2 años, en una salida que hice en Cancún, en estos ferries que te llevan a Cozumel y tal, recuerdo que había una persona sorda, ¿no? Entonces, pero la persona sorda iba con otros integrantes más de su familia, pero esta parte de quedarte callado o de no opinar porque sabes que el otro no te entiende, ¿no? O sea, no están preparadas las personas para decir mínimo hola, ¿cómo estás? No sé, ¿sabes?
en un lenguaje de señas, porque creo que debería ser, desde mi perspectiva, y creo mucho que debe haber inclusión para las personas con discapacidad, de cualquier tipo de discapacidad, en las zonas turísticas. Sí o sí debe de haber. Eso es lo que yo creo. Lo que decías hace rato, debe haber una carta diseñada en braille para las personas ciegas. Debe haber un intérprete para, o sea, igual y no, la gente no va a invertir para tener un intérprete y que llegue un sordo, no sé, al mes o a los 2 meses, pero sí tener mínimo un gerente capacitado sin que tenga que contratar a un intérprete, sino lo mando que se capacite, que aprenda el lenguaje de señas básico para, por ejemplo, para comensales. Yo tomé un curso de lenguaje de señas el año pasado, eso sí fue el año pasado, y por secciones nos van enseñando. Primero te enseñan como lo básico y luego te dicen, para la educación, para el contexto educativo, para el contexto de la salud, para el contexto, y yo me acuerdo que te preguntaban, ¿no? Como de, ¿qué te gustaría aprender? O sea, ¿qué más les gustaría aprender? Yo decía, es que tema de turismo, y en realidad también, por ejemplo, en la comunidad sorda, y esto hablo de México, hay muchas señas que no están diseñadas para por ejemplo, para el turismo. O sea, avión como lo es, ¿no? El avión o con la A, el avión y la seña. Pero, por ejemplo, yo hablarle, por ejemplo, de una aplicación, por ejemplo, como Couchsurfing o no sé, de otras formas que creo que también debería haber apertura para ciertas comunidades de las personas con discapacidad que tendrían que abrirse y reclamar, quizá el término de reclamar suena muy fuerte, pero reclamar como un derecho, o sea, solicitar su propio derecho, ¿no? Y eso creo que la verdad es algo que se tiene que trabajar mucho en Latinoamérica. Quizá en Europa puede haber mayor accesibilidad, pero bueno, es todo un reto. Y bueno, estamos casi por terminar, pero antes de eso, yo quiero preguntarte, hacerte, que nos contaras un poquito, porque sé que estuviste en un proyecto comunitario donde compartiste eh, con extranjeros. ¿Cómo fue? ¿De qué proyecto? ¿Cómo o qué? ¿Cuál era ese proyecto? ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que hacías ahí? Que te llevó a compartir con personas del exterior de tu país. Bueno, este fue uno de mis primeros trabajos. Eh, Okay. Trabajé como coordinadora de proyectos para una fundación que se llama IBHQ. Aquí en Colombia venían las personas que se inscribían al voluntariado e íbamos a diferentes comunidades a enseñar inglés, a hacer Okay. deporte, manualidades y demás. Entonces siento que también eso, el estar desde ese contacto con gente de otros lugares, no sé, hablando de viajes constantemente y que también la mirada de las personas de otros países es muy diferente a la de, sí, de nosotros en Latinoamérica, ¿sí? Ese tema de estigmas no es tan pronunciado en ellos como de pronto es acá, que acá de pronto te ven y no te preguntan, necesitas ayuda, en qué te oriento, en qué te puedo apoyar, sino que inmediatamente asumen de que prácticamente te cargan sin pedir ese permiso, sin decir, sí, es como también esa forma de respetar y de ver la autonomía de las personas. En ese proyecto estuve alrededor de 2 años y bueno, básicamente lo que íbamos era a esas comunidades a vulnerables de la ciudad, a generar impacto, a generar cambio, a fomentar la educación, el uso del tiempo libre y también pues ahí fue como creciendo ese amor mío por lo comunitario, por lo social. Súper. Pues mira, la verdad es que creo que esta parte altruista de las personas a mí me encanta porque además te abre muchas puertas, y te abres también tú misma para participar. Pues la verdad es que felicidades por romper las barreras.
de la sociedad, ¿no? Porque sé que tú estás, pero así, como de, ¿para dónde voy ahora, no? Y justo en esta pregunta, ¿para dónde voy? Es, ¿tienes como visualizado algún sitio, algún próximo viaje, alguna próxima ruta que quieras hacer, que quieras volver a México también, o algo? Bueno, sí, sí, ahora mismo estoy como, listo, no tengo, que era lo que yo les decía al principio, listo, no tengo la capacidad monetaria ahora mismo para viajar fuera del país y Ujú. hacer el viaje a Europa y pero caramba, o sea, puedo hacerlo acá de forma local, en mi ciudad, en mi región y en los demás departamentos. Entonces, estoy como en eso también de, bueno, listo, qué lugar no he conocido acá, que es muy, eh, digamos, nombrado. Entonces, tengo planeado para Semana Santa ir a Monpós, que es un Ok. pueblito, lo que llaman en México pueblito mágico colonial. Entonces, acá Lo estoy ubico de súper. una canción de Santiago Cruz, creo. Sí, sí, exacto. Eso puntualmente. Y bueno, aplicando, porque quiero ir a hacer mi maestría fuera del país, pero uy, yo le apostaría mucho a Europa. Muy Sueño bien, con mochilear por allá. Y claro. México es, yo siento que no conocí nada, o sea, tres ciudades y todo lo que ves, tú dices, wow, lindo, lindo. Hay muchas cosas por conocer todavía allá. Sí, la verdad es que mi país es un país muy, muy, muy grande, con mucha riqueza y diversidad, que por supuesto siempre se va a invitar a la gente a que venga a conocer. Y siempre lo he dicho, México es más que Cancún, México es muchísimo más que Cancún, me encanta San Luis Potosí, aquí mismo la Ciudad de México, a mí me encanta la Ciudad de México, es maravillosa, es eh, diversa la Ciudad de México y siempre hay muchísimo por conocer. Pues bueno, Iris, la verdad es que súper, súper. También quiero dónde te podemos encontrar, cómo apareces en redes sociales. Y quiero mencionar que tienes por ahí un proyecto que dejaste como un poco parado, pero que tiene que ver con esto de crear una comunidad de viajeros con discapacidad. Entonces, cuéntanos. Sí. Bueno, yo en Instagram aparezco como Joana Gómez D. Ahí me pueden encontrar. Ahí, bueno, cada vez que tengo la posibilidad de ir a algún lugar, estoy posteando porque he descubierto también esa pasión de tomar fotos al paisajes. Eso me encanta poder transmitir. Y bueno, como habías comentado, inicié como esa idea de hacer una comunidad para viajeros, para personas con discapacidad y que podamos visibilizar dentro de mi país esos lugares. Uno dice oh, 10 de 10, o sea, aquí puedes traer a tu primo, a tu hermano, aquí puedes hacer estos planes, aquí puedes venir tú solo y los que no, pues que también vayan viendo de que la gente se está dando cuenta de que no hay esos espacios y que también los vayan pensando, poniéndose como al día también con eso. Claro, pues súper Iris, la verdad es que tienes mucha razón. Aquí en México, que yo digo, México es precioso y todo, pero el año pasado con un grupo de viajeras, con el grupo de viajeras donde hacíamos, donde hicimos estas salidas, estos encuentros, fuimos a Tasco y Tasco es un pueblo mágico, precioso, pero sí creo que es un pueblito que no está adaptado para personas con discapacidad. Por ejemplo, yo pensaría llevar a mi mamá y yo lo veo como muy, muy difícil, ¿no? Yo digo, uy, o sea, que vaya con, por ejemplo, con la andadera ahorita que ya está empezando a caminar un poquito, pero pensar que llevarla con la silla de ruedas cuando sé que tiene un problema de columna y que tiene esos empedrados, que la calle se ve preciosa, pero dices, sí, híjole, yo me lo pensaría, porque hay sitios preciosos, pero que justamente no, pues no son accesibles, ¿no? Y justo es hacer visible esta parte. Pues bueno, Iris, muchísimas gracias. Agradezco que hayas aceptado la invitación en participar en este primer episodio de Charlas Viajeras, de este proyecto de viajes con sentido. Y bueno, yo haré un comercial, siguen por ahí abiertas, hay cupos todavía para el viaje en abril
al Camino de Santiago en España, haremos el camino inglés. Así que si alguien se quiere apuntar todavía en este viaje con acompañamiento, en el cual yo también recorreré con todas las personas que quieran apuntarse, bienvenidos, pueden comunicarse conmigo a través de mis redes sociales o de mi teléfono personal para quien lo tenga. Y bueno, nuevamente, Iris, muchísimas gracias. No sé si quieres comentar algo. No, mil gracias a ti por este espacio. Lo disfruté, mejor dicho, me lo gocé. Siento que el tiempo pasó súper rápido y que bueno, fue muy dinámico realmente, se sintió muy chévere. Espero que también lo disfruten y que bueno, realmente el llamado es que desde las acciones individuales que cada uno de nosotros podamos hacer, también permitamos esa accesibilidad, seamos empáticos y también generemos inclusión, porque a veces uno dice, bueno, el gobierno, la institución, no sé, este grupo turístico, esta agencia turística, sí, y este hotel, sí, pero ellos también, pero nosotros desde lo individual y desde las acciones que realizamos, debemos generar inclusión. Debemos pensar, estoy pensando en mi casa, si tengo algún amigo con discapacidad y lo invito, es accesible, las actividades que hago, de pronto lo incluyo también en mis planes o simplemente lo tengo aislado y enmarcado en un pedazo de la casa, el cuarto, la cama o la sala. Entonces también es, y si eres una persona con discapacidad y estás viendo este video, quiero que sepas que podemos hacerlo, de que el mundo allá afuera nos espera, que aunque el mundo no sea amigable con nosotros en el sentido de generar esos espacios de inclusión y de ir quitando esas barreras, créeme que lo podemos realizar y como dijiste, Azucena, también alzar la voz de forma que las personas sepan de que nosotros también queremos estar en otros espacios. Claro que sí, pues muchísimas gracias, el mensaje es claro y como siempre, este espacio de charlas viajeras es para motivar a otras personas, principalmente a viajar, ¿no? A conocer el mundo, a no cerrarte. Y bueno, el día de hoy terminamos así este primer episodio de charlas viajeras y el próximo jueves los espero por este mismo espacio. Esperemos que ya podamos hacerlo también por YouTube. Y si no, recuerden que esta entrevista mañana va a estar ya en YouTube, en Viajes con Sentido, en este canal de YouTube que tengo. Y el próximo jueves nos vemos a la misma hora por el mismo canal con otro tema de charlas viajeras. Nos vemos. Chao, chao.